¿Qué es más fuerte, un algoritmo o un ancestro? Imagina Boston, Massachusetts, durante la semana previa a su legendario maratón. La ciudad es un museo viviente, pero el aire entre la élite del atletismo es frío, clínico y huele a la asepsia de un laboratorio. Vemos a los atletas en cámaras de hipoxia, sus cuerpos conectados a sensores, con equipos de fisioterapeutas y nutricionistas monitoreando cada caloría, cada latido, cada gramo de lactato. Es un mundo donde la victoria ya no se persigue, se diseña. Se planea con algoritmos predictivos y se mide con relojes GPS de alta precisión que cuestan más que un mes de salario. En este templo de la ciencia del rendimiento, una joven corredora mexicana parece un anacronismo, un fantasma de un tiempo más simple y quizás más sabio. Ella es Citlali El Viento Cruz. A sus 22 años, es una descendiente directa del pueblo Rarámuri, los de los pies ligeros, una leyenda viva surgida de las profundidades de las barrancas del Cobre en Chihuahua. Es delgada, con una musculatura fibrosa y unas piernas que parecen esculpidas por la misma tierra que ha recorrido toda su vida. Su rasgo más distintivo, el que provoca la curiosidad de los medios y la burla silenciosa de sus rivales, son sus pies. A menudo los lleva descalzos, pero para la carrera usa unos simples guaraches, sandalias de corredor hechas con suela de neumático y correas de cuero. Su rostro, curtido por el sol de la sierra, es una máscara de serenidad, y sus ojos oscuros observan el mundo con una paciencia milenaria. Posee una resistencia que roza lo sobrehumano, un don heredado de generaciones que corrían no para romper cintas, sino para llevar mensajes, para cazar, para conectar a su comunidad. Para Citlali, correr no es un deporte. Es una forma de meditación en movimiento, una conexión sagrada con la tierra y con sus ancestros. Se siente profundamente incómoda en el circo mediático del atletismo profesional, un mundo de egos y contratos millonarios, pero corre por una razón que la ancla y la impulsa. El premio de 4.000 MXN podría finalmente instalar un sistema de agua potable en su remota comunidad. Su mayor fortaleza, una técnica de carrera natural y biomecánicamente perfecta, es vista por los expertos como primitiva y peligrosa. ¿Puede la sabiduría de la tierra competir contra la ciencia del asfalto? La encarnación de esa ciencia es Heather "The Pacer" Williams. A sus 29 años, la corredora estrella de Estados Unidos es la campeona defensora del Maratón de Boston y el rostro de la tecnología deportiva. Es alta, con una zancada larga y poderosa, y una concentración que parece programada, inhumana. Su muñeca está adornada con el último reloj inteligente, un dispositivo que consulta constantemente, ajustando su ritmo con una precisión matemática. Para ella, el cuerpo es una máquina que debe ser optimizada para un rendimiento máximo, y ve a Citlali no como una competidora, sino como una curiosidad romántica, una historia de interés humano destinada a estrellarse contra el muro de la ciencia y la realidad. El escenario para el choque de mundos es la conferencia de prensa oficial. La sala está abarrotada. Heather, en el centro, responde con la confianza de una reina. Entonces, un periodista le pregunta sobre la técnica tarahumara de Citlali y si representa una amenaza real. Heather sonríe, una sonrisa condescendiente, afilada como un bisturí. Mira a Citlali, sentada a unos metros, y pronuncia la frase que definirá el conflicto, una frase que es a la vez un diagnóstico y una sentencia. La máquina estaba a punto de intentar analizar y descartar al espíritu, sin darse cuenta de que hay cosas que no se pueden medir. Correr con sandalias y sin un plan de ritmo es admirable, como un tributo al pasado, comienza Heather, su voz goteando una falsa amabilidad. Pero el maratón moderno es una ciencia brutal. La he visto correr. Ese ritmo irregular, esa cadencia variable, no aguantará 42 kilómetros de asfalto implacable. La humillación es total. No es un ataque personal, sino una descalificación científica de toda su cultura, de toda su forma de ser. No solo descarta su habilidad, sino que menosprecia la sabiduría de sus ancestros como algo obsoleto e ineficaz, una pieza de museo que no tiene lugar en el mundo moderno.
La frase final es la que resuena en la sala, la que se convertirá en el titular de todos los blogs de running. El ácido láctico y la realidad se la comerán viva en Heartbreak Hill. Es un veredicto frío, una predicción basada en datos que deja a Citlali expuesta y ridiculizada. Citlali no responde, no se defiende, no entra en el juego. Simplemente baja la mirada hacia sus guaraches, que descansan a sus pies. Y en ese gesto, en esa conexión silenciosa con la tierra a través de sus sandalias, parece encontrar una fuerza que ninguna palabra arrogante puede tocar. La batalla no se librará en esa sala con aire acondicionado. Se librará en el asfalto. ¿Qué es más real, el ácido láctico o el espíritu indomable? La conferencia termina. Heather es rodeada por las cámaras, reafirmando su estatus de reina. Citlali se retira en silencio, invisible para la mayoría. Pero la ofensa de Heather no la ha roto, la ha enfocado. Ha dado a su carrera un nuevo y poderoso significado. Ya no corre solo por el agua para su pueblo. Ahora corre para demostrar que su herencia no es una pieza de museo, que la sabiduría de sus ancestros no es un tributo al pasado, sino una fuerza viva, palpitante y, sobre todo, competitiva. Cada zancada que dé en el maratón será una respuesta a esa humillación, una afirmación de su identidad. Esa noche, mientras Heather analiza los datos de sus últimos entrenamientos, Citlali no mira un reloj. Mira por la ventana de su modesto hotel hacia el cielo de Boston. Recuerda las palabras de su abuela, una mujer que nunca corrió un maratón, pero que entendía la resistencia mejor que cualquier científico. «No corras contra los demás, mija», le decía. «Eso te cansará. El alma, corre con la tierra. Escucha su ritmo. Ella te sostendrá cuando los demás se cansen. Esa será su estrategia. No un plan de ritmo por kilómetro, un pacto con la tierra que pisará, un diálogo silencioso con el espíritu del maratón. El contraste de preparación es absoluto. El equipo de Heather planifica cada gel energético, cada sorbo de agua, cada cambio de ritmo basado en algoritmos. El equipo de Citlali, compuesto por su entrenador y un primo, prepara sus guaraches, revisando las correas de cuero, y preparan una bebida tradicional a base de chía, un antiguo combustible rarámuri. Es la batalla de la máxima tecnología contra la máxima tradición. Y la pregunta que flota en el aire de Boston es si la sabiduría de siglos puede, de hecho, correr más rápido que un microchip. La respuesta se encuentra a 42 kilómetros de distancia. La mañana de la carrera, la atmósfera es eléctrica. Miles de corredores se aglomeran en la salida. Un río de nervios y sueños. Heather y el pelotón de élite africano están al frente. Una colección de cuerpos perfectamente afinados para la guerra. Citlali se coloca un poco más atrás, una figura tranquila en medio del caos. No lleva audífonos con música motivacional. Sus oídos están abiertos, escuchando el viento, el murmullo de la multitud, el latido de la ciudad. No está aquí para conquistar Boston, está aquí para correr con él. El disparo de salida resuena, y la marea humana se pone en marcha. La máquina y la sombra comienzan su largo viaje hacia Heartbreak Hill, hacia el kilómetro 42, hacia la verdad. Heather sale con la confianza de quien ya ha ganado la carrera en su mente y en su computadora. Citlali sale con la paciencia de quien sabe que un maratón no se gana en el primer kilómetro, sino en el último aliento. La carrera más prestigiosa del mundo está a punto de convertirse en el escenario de una lección inolvidable sobre la verdadera naturaleza de la fuerza y la resistencia. El pistoletazo de salida fue el comienzo de una clase magistral de ritmo controlado. Heather de Pacer Williams, fiel a su apodo y a su reputación, se colocó al frente del pelotón de élite y estableció un ritmo increíblemente rápido, casi suicida. Su zancada era larga, poderosa, cada movimiento una copia al carbón del anterior, su rostro una máscara de concentración programada. Su objetivo era claro: romper la carrera desde el principio, deshacerse de las rivales más débiles y convertir el maratón en un duelo de desgaste donde su superioridad científica le daría la victoria. Era una estrategia de shock y pavor, diseñada para intimidar y destruir la voluntad de sus competidoras
antes de que la carrera realmente comenzara. Para sorpresa de todos los expertos y comentaristas, Citlali no se quedó atrás, pero tampoco se unió al grupo de cabeza. Se mantuvo en un espacio intermedio, corriendo sola, a unos 20 metros del pelotón principal. Su estilo era una herejía visual en el mundo del running moderno, mientras las otras corrían inclinadas hacia adelante, golpeando el asfalto con los talones. Citlali corría con el torso perfectamente erguido, sus brazos apenas moviéndose, y sus pies, calzados con los guaraches, parecían besar el suelo, aterrizando suavemente sobre la parte media del pie en una cadencia rápida y ligera. Era una imagen de una eficiencia y una gracia que parecía desafiar el esfuerzo brutal que estaba realizando. La ofensa de Heather en la conferencia de prensa se había convertido en el metrónomo del corazón de Citlali. Ya no era solo una carrera por el dinero para el sistema de agua de su pueblo, una motivación ya de por sí poderosa. Ahora era una carrera para defender la dignidad de su herencia. Cada zancada era una sílaba en un poema silencioso de resistencia. Cada kilómetro recorrido era una afirmación de la sabiduría de sus ancestros. Recordaba las historias de los mensajeros Rarámuri, capaces de correr cientos de kilómetros sin descanso, no por la gloria, sino por el deber. Esta carrera para ella se había convertido en un acto sagrado, una forma de llevar un mensaje al mundo moderno. La historia de la resiliencia de su gente se contaba ahora con los pies sobre el asfalto de Boston. Ver a alguien transformar una ofensa en una fuente de poder es presenciar la alquimia del espíritu humano. Si crees que el honor es el combustible más potente y quieres apoyar historias de dignidad inquebrantable, suscríbete a este canal. A medida que avanzaban los kilómetros, el ritmo castigador de Heather comenzaba a cobrar sus víctimas. Una por una, las corredoras del pelotón de élite empezaban a ceder, sus rostros contraídos en una mueca de dolor. La ciencia de Heather estaba funcionando, estaba eliminando a la competencia, pero la sombra de Citlali, la variable que su ecuación no podía resolver, seguía allí, a la misma distancia, corriendo con la misma fluidez, con la misma expresión serena. Los comentaristas, que habían predicho su colapso en el kilómetro 10, luego en Mindopes, el 15, ahora estaban desconcertados, buscando explicaciones, hablando de una sorprendente demostración de coraje, pero aún convencidos de su inminente caída. La batalla interna de Citlali era tan real como la física. Sentía el dolor en sus músculos, sentía la fatiga en sus pulmones. La voz de Heather, la voz de la ciencia, resonaba en su mente, tentándola a cambiar su estilo, a correr como se debe, a inclinarse hacia adelante, a usar más los brazos. Era la tentación de abandonar su propia verdad para conformarse a las expectativas del mundo. Pero entonces recordaba la sensación de la tierra bajo sus pies descalzos, la forma en que su abuela le enseñó a respirar con el diafragma, a conservar la energía en cada movimiento. Tenía que confiar en la técnica que había perfeccionado durante toda su vida, una técnica que no se basaba en la explosión, sino en la sostenibilidad. A mitad de carrera, Heather, frustrada por la persistencia de Citlali, intentó romperla. Hizo un cambio de ritmo, una aceleración sostenida durante 1 kilómetro, un movimiento diseñado para destrozar las piernas de cualquier seguidor. El pelotón que quedaba se desintegró por completo, pero cuando Heather miró su reloj y luego por encima del hombro, esperando ver el vacío, la sombra seguía allí. Citlali había absorbido la aceleración sin cambiar su estilo, su rostro aún una máscara de calma. La frustración de Heather comenzó a convertirse en una inquietud. La máquina estaba funcionando a su máxima capacidad, pero la sombra de alguna manera se negaba a ser borrada por la luz de su poder. Citlali había entrado en su propio mundo, un estado de meditación en movimiento. El ruido de la multitud se convirtió en un murmullo lejano, el asfalto de la ciudad en el sendero de tierra de su hogar. No pensaba en el ritmo ni en la distancia, ni en el dolor. Se concentraba en su respiración, en el sonido de sus guaraches sobre el pavimento, un ritmo constante y suave. Estaba corriendo no con la fuerza de sus músculos, sino con la fuerza de su espíritu,
en un estado de flujo donde el esfuerzo y el tiempo parecían disolverse. Era el secreto de su pueblo, una capacidad para desconectar la mente del sufrimiento y encontrar la alegría en la resistencia. El famoso recorrido de Boston con sus colinas ondulantes se convirtió en un aliado para Citlali, mientras que las subidas castigaban a las corredoras de potencia como Heather, que tenían que luchar contra la gravedad. Para Citlali eran como volver a casa. Su técnica de zancada corta y alta cadencia era perfecta para las cuestas, y en las bajadas, donde las otras frenaban con los cuádriceps para evitar el impacto, su aterrizaje suave en la parte media del pie le permitía fluir, regenerando energía en lugar de gastarla. La geografía de la carrera, que era una tortura para sus rivales, para ella era una danza familiar, un eco de las barrancas de su tierra. La tensión se acumulaba a medida que se acercaban al punto más temido de la carrera. Los comentaristas ya no hablaban de cuándo colapsaría Citlali, sino de si podría mantener ese ritmo imposible. La narrativa había cambiado. Ya no era una curiosidad, era una amenaza. La historia romántica se estaba convirtiendo en una epopeya de resistencia. Heather lo sabía. Podía sentirlo. Podía sentir la presencia de Citlali no como la de una seguidora, sino como la de una cazadora. Y sabía que el enfrentamiento final tendría lugar en el único lugar donde las leyendas de Boston nacen o mueren, Heartbreak Hill. El kilómetro 32. Llegan a Newton al pie de la bestia, la temida Heartbreak Hill, colina rompecorazones. No es una sola colina, sino una serie de 4 subidas desgarradoras que han destruido las esperanzas de innumerables campeones a lo largo de la historia. Es aquí donde el maratón verdaderamente comienza. Es aquí donde Heather Williams, la campeona, la máquina, planea dar el golpe de gracia, usar la pendiente para finalmente romper a la sombra que la ha acechado durante más de 30 kilómetros. El público ruge, sabiendo que el momento decisivo de la carrera ha llegado. La ciencia se prepara para su asalto final contra el espíritu, mientras las últimas corredoras del antiguo pelotón de élite empiezan a mostrar signos evidentes de fatiga, con sus rostros contraídos en una máscara de esfuerzo agónico. Algo increíble sucede con Citlali. No parece cansada, de hecho parece volverse más fuerte. Su ritmo no solo se mantiene en la primera de las subidas, sino que su movimiento se vuelve más ligero, más fluido. Es como si la inclinación del terreno, que es veneno para las demás, para ella fuera un tónico. Está en su elemento, en su hogar. La montaña la está llamando y ella está respondiendo. Su cuerpo, una canción de resistencia. Ver a alguien encontrar fuerza en el momento de mayor debilidad es presenciar un milagro. Si crees en el poder del espíritu para transformar el dolor en gloria, únete a nuestra comunidad. Es un clic para ser testigo de la grandeza. Heather intenta acelerar en la subida fiel a su plan. Llama a sus reservas de energía, a los carbohidratos perfectamente medidos que ha consumido, pero sus piernas, cargadas de ácido láctico como ella misma había predicho para su rival, no responden como esperaba. Su técnica perfecta, mantenida durante horas, finalmente se descompone bajo la presión de la colina y la presencia implacable de Citlali. Su zancada se acorta, su cuerpo se inclina, su rostro es ahora una mueca de dolor y ¡shock! La máquina está fallando, sus engranajes rechinando contra la pendiente imposible. La realidad, como ella dijo, la está comiendo viva. En ese momento de vulnerabilidad, Citlali la adelanta. No es un adelantamiento explosivo, no es un ataque, es un deslizamiento suave, constante, casi poético. Pasa a su lado, y por un instante sus miradas podrían haberse cruzado, pero Citlali no la mira. Su mirada está fija en la cima de la colina, en el camino que tiene por delante. No hay una expresión de triunfo en su rostro, solo la serenidad de alguien que está haciendo exactamente aquello para lo que nació. El adelantamiento es silencioso, pero su mensaje es un grito ensordecedor. La sabiduría de la tierra acaba de superar a la ciencia del laboratorio. La cámara de la motocicleta capta el contraste que definirá la carrera para siempre. El rostro de Heather, una máscara de dolor, de incredulidad, de humillación,
al ver cómo su ciencia es superada por algo que no puede comprender, y el rostro de Citlali, una expresión de concentración pacífica, casi de alegría, como si la colina no fuera un obstáculo, sino un viejo amigo con el que ha venido a conversar. Es la imagen de la máquina rompiéndose y del espíritu liberándose. Es la prueba visual de que hay formas de energía que no se pueden medir en vatios. Citlali llega a la cima de Heartbreak Hill sola. La multitud, que había venido a ver a la reina defender su corona, ahora ruge por la retadora, por la desconocida, por la mujer, de los guaraches que está reescribiendo la historia del maratón ante sus ojos. Ha abierto una brecha, no por un ataque brutal, sino por una consistencia implacable. La ventaja que ha conseguido en la colina es una que ya nadie, y mucho menos una Heather, rota física y mentalmente, podrá recortar. La carrera por el primer lugar ha terminado. Ahora solo queda el viaje triunfal hacia la meta. Los últimos 10 kilómetros son una procesión solitaria. Citlali corre por las calles de Boston, ya no como una competidora, sino como una mensajera. Cada zancada es firme, ligera. Su rostro sigue sereno, no mira hacia atrás, no necesita hacerlo, sabe que está sola, está corriendo ahora no contra nadie, sino para todos aquellos que representa, su pueblo, su país, todos los que alguna vez fueron llamados primitivos o anticuados. Está llevando la sabiduría de sus ancestros a la línea de meta de una de las carreras más modernas del mundo, uniendo el pasado y el futuro en cada uno de sus pasos. Citlali cruza la línea de meta en Boylston Street. No hay un colapso de agotamiento, no hay un grito de euforia. Simplemente se detiene, se inclina y toca el asfalto con la palma de su mano. Un gesto de gratitud a la tierra que la sostuvo. Ha ganado el maratón de Boston con una ventaja de casi 2 minutos, un margen gigantesco en la élite del maratón moderno. Ha destrozado el récord del recorrido, ha hecho lo imposible. El mundo del running está en estado de shock. La historia romántica no solo ha sobrevivido a la ciencia, la ha humillado, la ha superado, la ha dejado obsoleta. En la entrevista posterior, con la corona de laurel sobre su cabeza y la medalla colgando de su cuello, un periodista, sin aliento, le pregunta por el secreto de su técnica, por la magia detrás de su victoria en Heartbreak Hill. El mundo entero espera una explicación compleja, un secreto de entrenamiento. Citlali, en un español suave que es traducido al instante, simplemente se agacha, se toca una de sus sandalias y dice: «No hay secreto, solo escuchamos a la tierra. Ella nos enseña a correr sin cansarnos». Con esas simples palabras, ofrece una nueva Biblia del running, una basada en la conexión y no en la dominación. Su victoria provoca una revolución instantánea. Artículos en revistas científicas de todo el mundo comienzan a analizar la biomecánica de la carrera Raramuri, descubriendo que la técnica de aterrizaje en la parte media del pie y la alta cadencia son, de hecho, más eficientes y sostenibles, reduciendo el impacto y previniendo lesiones. El barefoot running y la carrera natural, antes considerados movimientos marginales, explotan en popularidad. Citlali, sin proponérselo, ha forzado a la ciencia a ponerse al día con una sabiduría que tiene siglos de antigüedad. La primitiva se ha convertido en la más grande de las innovadoras. Heather Williams, en un acto de profunda humildad que redefine su carrera, viaja meses después a las barrancas del Cobre. No va con un equipo de cámaras, sino sola, como una peregrina. Pide permiso a los ancianos Raramuri para correr con ellos, para intentar entender su filosofía. Su viaje no es sobre relaciones públicas, es una búsqueda personal de una verdad que se le reveló en Heartbreak Hill. Se convierte en una defensora de la cultura Raramuri, admitiendo que la tecnología puede hacerte más rápido, pero solo la sabiduría puede hacerte más fuerte. Citlali usa el dinero del premio para cumplir su promesa. Construye el sistema de agua potable y además una pequeña escuela bilingüe en su comunidad, un lugar donde los niños puedan aprender tanto la ciencia moderna de los ordenadores como la ciencia ancestral de la Tierra. Se convierte en un símbolo de cómo el éxito no tiene por qué significar abandonar las raíces, sino usarlas como una plataforma
para elevar a toda una comunidad. Su victoria no fue solo personal, fue una cosecha que alimentó a todo su pueblo. La historia de Citlali es un poderoso recordatorio de que la sabiduría no siempre viene en un envase tecnológico. Nos enseña que la verdadera resistencia no reside solo en el músculo, sino en el espíritu, y que la conexión con nuestras raíces puede ser la fuente de energía más poderosa de todas. Su carrera en Boston no fue solo una competencia, fue una lección para el mundo moderno. Si crees que todos llevamos dentro una sabiduría ancestral esperando ser escuchada y que el corazón puede correr más rápido que cualquier algoritmo, suscríbete a nuestro canal. Únete a nosotros para celebrar las historias que nos recuerdan la fuerza silenciosa de la Tierra. 2 años después, un documental de National Geographic sobre biomecánica. Un científico deportivo de Harvard explica, con gráficos animados y datos de sensores de movimiento, por qué la técnica de carrera tarahumara es la forma más eficiente y sostenible de correr que el cuerpo humano ha desarrollado. La siguiente escena corta abruptamente. No estamos en un laboratorio. Estamos en las Barrancas del Cobre. Vemos a Citlali, ya retirada de la competencia de élite, enseñando a un grupo de niños de su pueblo a correr. No les habla de técnica, ni de cadencia, ni de ácido láctico. Les cuenta historias del viento, de los venados y de la tierra. Y mientras lo hace, corren. No para competir. Simplemente corren riendo libres, sus pies ligeros besando la tierra que les da su poder.